¿Qué harías si el amor que tanto deseas viniera cargado de secretos oscuros y desafíos imposibles? En amores, tragedias y destinos, te embarcarás en una historia donde las decisiones más difíciles no se toman solo entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre lo que nos destina a crecer o lo que nos aleja de nuestra propia verdad. Imagina a un hombre exitoso, que lo tiene todo, pero que lleva consigo el dolor de un pasado que nunca logra superar, y a una mujer fuerte, determinada, pero marcada por un pasado turbulento. Juntos, se encuentran en un juego arriesgado de amor y autodescubrimiento. ¿Será que su amor podrá resistir los fantasmas que ambos cargan, o el destino tendrá algo más que decir? Prepárate para un relato lleno de tensión, decisiones difíciles y giros que desafiarán todo lo que pensabas sobre el amor. Porque aquí, la tragedia no solo es inevitable, sino transformadora. Y solo aquellos dispuestos a luchar por su propia redención descubrirán si el verdadero amor es capaz de sanar hasta las heridas más profundas. Valeria Hernández, una mujer joven, inteligente e independiente, había llegado a un punto de inflexión en su vida. Se encontraba en una ciudad bulliciosa, donde los rascacielos parecían encerrar cualquier vestigio de tranquilidad, pero, al mismo tiempo, ofrecían un refugio alejado de los fantasmas de su pasado. Después de una infancia difícil, marcada por una historia de violencia y pérdidas, finalmente había encontrado algo parecido a la paz. Trabajando como terapeuta, Valeria era ahora el faro de esperanza para aquellos que, al igual que ella, deseaban comenzar de nuevo. Su consultorio, simple y acogedor, se había convertido en el espacio donde los dolores y angustias de otras personas se disolvían poco a poco. Era un trabajo arduo, pero lo abrazaba con el empeño de quien ha vivido en carne propia lo que significa luchar contra la tormenta de la vida. Fue en una de esas mañanas ajetreadas cuando Valeria conoció a Manuel López, un millonario de éxito, con una mirada penetrante y un aire de frialdad que, a primera vista, alejaba cualquier intento de acercamiento. Era conocido por su habilidad para mantener el control en todas las situaciones. Manuel no parecía el tipo de persona que dejaría que alguien se acercara tan fácilmente, pero cuando entró en su consultorio para una sesión inicial, la química entre ellos fue casi instantánea. Algo en la forma en que la miró, tan atento y a la vez distante, hizo que Valeria sintiera una sutil tensión en el aire. No sabía muy bien cómo lidiar con eso. Era como si algo en su interior, algo que pensaba haber enterrado, se hubiera despertado con su presencia. Pero Valeria era cautelosa. Sabía que, si se dejaba llevar, las complejidades de alguien como Manuel podrían ser demasiado para ella. Durante las siguientes sesiones, Valeria intentaba mantener el enfoque en el trabajo, pero los ojos de Manuel siempre parecían tener algo más que decir. Él nunca hablaba mucho sobre su vida personal, pero su presencia comenzaba a afectarla de maneras que no podía controlar. A cada palabra que él pronunciaba, Valeria sentía una atracción creciente, una curiosidad que se transformaba en algo más profundo. Sin embargo, sabía que alguien como Manuel, con su pasado de éxito y misterios, no sería fácil de desentrañar. Él era, de cierta manera, lo opuesto a todo lo que ella había vivido. Parecía vivir en un mundo distante, donde las reglas de Valeria no se aplicaban. Ella ya había enfrentado tanto, luchado tanto, que no estaba dispuesta a permitir que alguien como él desordenara la estabilidad que finalmente había logrado. Y, sin embargo, a pesar de todas las defensas que levantaba, la atracción por él era imposible de ignorar. Algo en las palabras de Manuel, tal vez en su sinceridad repentina, o en la forma en que se aseguraba de mostrarle que confiaba en ella, hacía que Valeria bajara la guardia, aunque solo fuera por un momento. Se encontraba pensando sobre lo que había detrás de la fachada de control y perfección de él. ¿Sería él solo otro hombre buscando una cura para sus propios fantasmas? ¿O su presencia en su vida podría ser el catalizador para algo mucho más grande? ¿Algo que ella aún no comprendía? Mientras Valeria intentaba comprender los sentimientos que Manuel despertaba en ella, también sabía que había algo más en juego. Estaba construyendo su vida, enfrentando sus propias cicatrices y, hasta cierto punto, se sentía cómoda con su rutina. La entrada de Manuel en su vida, con todo el misterio que él llevaba consigo, parecía un riesgo. Pero algo en su interior le decía que no podía ignorarlo. Aunque eso significara abrirse nuevamente al dolor, a los fantasmas del pasado que intentaba olvidar. La tensión entre los dos era palpable, pero Valeria se preguntaba si debería alejarse antes de que el vínculo se profundizara más. Ya había experimentado el lado más oscuro de la vida y sabía que el amor, por hermoso que fuera, también podía ser un arma de doble filo. No podía permitirse, una vez más, dejar que alguien entrara en su vida sin conocer las consecuencias. La química entre ellos era innegable. Pero,
¿Qué les depararía el futuro? ¿Tendría el valor de entregarse, o su historia de superación le impediría buscar algo más? Manuel ya no podía negar lo que sentía por Valeria. A cada encuentro, a cada palabra que ella decía, él se veía más involucrado, más atraído, más curioso. Pero, como siempre, su autocontrol estaba en primer lugar. Había aprendido, a lo largo de su vida, a mantener las emociones a distancia, a tratar todo con racionalidad. Pero Valeria era diferente. Había algo en ella que lo desafiaba, que lo hacía cuestionarse. No era solo su cuerpo, sino su esencia, la forma en que hablaba sobre sus propios dolores, sobre lo que había superado. A cada historia que ella compartía, Manuel sentía un escalofrío, una sensación de que algo en lo profundo de su alma estaba siendo tocado. Ella era la antítesis de todo lo que él había conocido, pero al mismo tiempo, ella lo hacía querer abrirse de una manera que jamás imaginó posible. Fue en una tarde tranquila cuando, finalmente, se entregó. Durante una de las sesiones, Manuel comenzó a hablar sobre su hermano, un hombre con quien compartía una relación complicada. Su hermano, siempre la sombra en su vida, había sido una presencia constante, pero también un punto de dolor. La rivalidad entre ellos, la lucha por el amor y la aprobación de su padre, el dolor de ver al otro alcanzar lo que él siempre deseó. Manuel no podía negar que esa historia de rivalidad lo había marcado profundamente. Su hermano siempre había sido una herida abierta que él no sabía cómo curar. Pero hablar sobre eso, con alguien como Valeria, fue como quitarse una máscara por primera vez. Valeria, por su parte, estaba sorprendida. Nunca imaginó que Manuel, tan cerrado y calculador, llevaba consigo una historia tan turbulenta. Sus palabras estaban impregnadas de dolor, y Valeria podía sentir su vulnerabilidad. Ella sabía lo que significaba vivir con un peso en el pecho, con un pasado que no se borra fácilmente. Y, en ese momento, la barrera que ella había levantado alrededor de sí misma comenzó a ceder. Lo miró de una manera diferente, con más comprensión, más empatía. También empezó a hablar sobre lo que había vivido, sobre su propio dolor, su lucha diaria para reconstruir su vida después de un pasado de violencia. Era como si se estuviera formando una conexión entre ellos, una conexión profunda, que trascendía cualquier atracción física. Estaban comenzando a conocerse, a darse cuenta de que, a pesar de sus diferencias, había algo que los unía de una manera única. Ambos habían superado obstáculos inimaginables, pero de maneras diferentes. Ella, con su valentía silenciosa, y él, con su constante esfuerzo por mantener el control. Pero, en algún lugar, en lo profundo de sus corazones, había el deseo de encontrar algo más, algo que pudiera sanar las heridas que el tiempo aún no había logrado cerrar. Mientras la relación entre los dos se profundizaba, la pasión florecía. Estaban comenzando a convertirse no solo en dos personas compartiendo un espacio, sino en dos almas que, a pesar de todos los miedos e inseguridades, buscaban algo más. Valeria sabía que ese amor estaba convirtiéndose en algo más de lo que ella podría controlar. Y, de alguna manera, no quería controlarlo. Lo que quería era aprender a confiar nuevamente, abrir su corazón sin miedo a ser herida. Pero, como siempre, la vida tenía otros planes, y pronto la tensión que crecía entre ellos tomaría otro rumbo. Manuel, por su parte, se estaba volviendo más confundido. Comenzaba a preguntarse qué era lo que realmente quería. La razón detrás de su control excesivo, lo que estaba tratando de proteger. Quería la cura para sus propios demonios, pero tal vez necesitaba más que su fuerza interior para lidiar con lo que estaba sucediendo entre él y Valeria. Su amor estaba convirtiéndose en una fuerza arrolladora, algo que ambos comenzaban a percibir, pero que también empezaba a asustarlos. El miedo a lo desconocido, el miedo a perder el control, a ser vulnerables. Todo eso flotaba sobre ellos. Valeria nunca imaginó que el amor podría tener el poder de desestabilizar tanto. Después de tanto tiempo intentando mantener su vida en orden, se vio envuelta en algo que, para ella, parecía una incertidumbre arriesgada. Manuel, el hombre que hasta entonces parecía distante y controlado, comenzaba a mostrar un lado más oscuro, algo que ella no esperaba. Durante una noche, en una discusión sobre su futuro, algo dentro de Manuel explotó. Perdió el control de sí mismo, y las palabras que intercambiaban se transformaron en un conflicto intenso, donde la violencia emocional parecía dominar. Valeria, asustada, intentó alejarse, pero él no la dejó. «¿No entiendes, Valeria?», Manuel gritó, con los ojos ardiendo de ira. «Hago todo esto porque ya no sé quién soy sin este control. Y tú me haces querer abrir todo de una vez». Valeria, con el corazón desbocado, dio un paso atrás.
El dolor de verlo en un estado tan descontrolado era insoportable. Entiendo más de lo que imaginas. Pero me estás hiriendo, Manuel. Esto no es amor, esto es violencia. Habló con calma, pero el peso de sus palabras fue como un golpe para él. El silencio que siguió entre ellos fue pesado. Manuel intentó respirar, intentar calmarse, pero la frustración y el dolor eran más fuertes. Estaba frente a una mujer que parecía tener todas las respuestas, pero al mismo tiempo, algo en ella lo desafiaba de una manera con la que no sabía lidiar. Valeria, por otro lado, se sentía desorientada. Sabía lo mucho que él estaba sufriendo, pero eso no la hacía querer continuar en una relación donde ella misma estaba siendo herida emocionalmente. No sé qué más hacer, Manuel, susurró Valeria, con las lágrimas a punto de caer. Estoy intentando entender qué está pasando entre nosotros, pero tú siempre me empujas lejos. No puedo seguir así. Manuel, con la mandíbula tensa, sintió que su pecho se apretaba. Quería disculparse, quería decir que todo lo que estaba haciendo era un intento descontrolado de encontrar la paz que tanto buscaba. Pero sabía que ya no podía esconder lo que llevaba dentro. La verdad, tan amarga y difícil de afrontar, era que temía perder el control, temía que sus propios demonios lo arrastraran a un abismo del que no podría salir. Estoy intentándolo, Valeria. Estoy intentando controlarme, pero es más difícil de lo que imaginas. La frustración en su voz era clara, pero también había una tristeza profunda. No quería lastimarla, pero no sabía cómo cambiar. Valeria lo miró, tratando de ver más allá de su ira y su dolor. ¿Y si no cambias, Manuel, qué quedará de nosotros dos? Sintió la pregunta pesar en sus palabras, como si fuera una decisión definitiva. Manuel, incapaz de responder en ese momento, cerró los ojos, sintiendo el peso de la culpa invadir su mente. La distancia entre ellos crecía a cada palabra no dicha. Estaban en un campo de batalla emocional, donde el amor parecía perderse en medio de las cicatrices que ambos cargaban. Valeria, a pesar de su amor por él, sabía que no podía dejarse hundir en su dolor. Necesitaba cuidar de sí misma. El silencio se prolongó, interrumpido solo por los suspiros entrecortados de ambos. Valeria finalmente se dio la vuelta, y antes de irse, lo miró por última vez. Necesito espacio, Manuel. Necesito entender lo que realmente quiero. Y, más importante, lo que es mejor para mí. Él la observó irse, y por un momento, sintió un dolor indescriptible. Su pérdida fue un golpe con el que no sabía cómo lidiar, pero también sabía que no podía obligarla a quedarse. Necesitaba encontrarse a sí mismo antes que nada. El tiempo alejada de Manuel fue lo más difícil que Valeria había tenido que enfrentar. Al principio, se sintió vacía, perdida en la rutina que antes parecía tan segura y controlada. El consultorio estaba lleno de pacientes, pero su mente estaba distante. Cada sonrisa que les daba a los demás era un esfuerzo, una máscara que ponía para ocultar el dolor que aún la consumía. Manuel seguía presente en su mente, pero ella sabía que necesitaba un tiempo lejos de él. Necesitaba encontrar el camino de regreso a sí misma, y eso significaba alejarse del tumulto emocional que él había causado. Los días pasaron lentamente. A veces, ella se preguntaba si había tomado la decisión correcta. El amor que sentía por Manuel estaba tan arraigado en ella que parecía imposible arrancarlo. Pero también sabía que se estaba sacrificando, que su felicidad estaba siendo puesta a un lado para mantener algo que no estaba funcionando. La lucha interna era constante. Quería estar con él, pero el miedo a ser herida una vez más la impedía ceder. Valeria sabía que el camino hacia la superación no sería fácil, pero estaba decidida a seguir adelante, aunque eso significara seguir sin él. Un día, mientras estaba en su apartamento, Valeria reflexionó sobre todo lo que había sucedido entre ellos. La pasión, el dolor, la rabia. Se dio cuenta de que, a pesar de todo el amor que aún sentía por Manuel, estaba aprendiendo a vivir sin él. Estaba aprendiendo a ponerse a sí misma en primer lugar, a cuidar de su salud emocional antes que nada. Y eso, para ella, era una victoria. Un pequeño paso en la dirección correcta. Ya había enfrentado un pasado turbulento, marcado por violencia e inseguridades. Pero ahora, estaba aprendiendo a controlar su propia vida, a tomar decisiones que la beneficiaran, y no al contrario. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Su nombre apareció en la pantalla, y por un momento, ella dudó. El impulso de contestar y lanzarse de nuevo al torbellino de sentimientos fue fuerte, pero sabía que no podía. No podía permitir que la arrastrara de vuelta a un lugar donde no se sentía segura. Era hora de hacer las paces con su pasado, de dejar de depender de él para su felicidad. Cuando el teléfono dejó de sonar,
Valeria respiró hondo y decidió que era hora de seguir adelante. Tomó la llave de su apartamento, abrió la puerta y salió a dar un paseo solitario. El sol estaba bajo en el horizonte, y el viento frío la hacía sentirse viva. Estaba en paz, aunque solo fuera por un breve momento. Sentía que el poder de tomar decisiones por sí misma había sido recuperado. La decisión de alejarse de Manuel no fue fácil, pero sabía que, sin ello, jamás podría reconstruir su vida. Valeria ahora estaba más fuerte que antes, más centrada. El amor que aún sentía por Manuel era real, pero también sabía que necesitaba amarse a sí misma primero. Solo así podría encontrar un amor verdadero, algo que fuera saludable y equilibrado. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero estaba lista para enfrentar lo que fuera. Finalmente, estaba lista para seguir su propio camino. El tiempo pasó, y Valeria se convirtió en una versión más fuerte de sí misma. Se dedicaba al trabajo con más empeño, enfocada en su propio crecimiento y en ayudar a aquellos que buscaban su orientación. Sin embargo, el recuerdo de Manuel no la dejaba en paz. A pesar de tener el corazón más tranquilo, una parte de ella aún se preguntaba si había hecho lo correcto al alejarse de él. Echaba de menos las conversaciones profundas, la química entre ellos, esa energía única que existía cuando estaban juntos. Pero, al mismo tiempo, sabía que la separación había sido necesaria para que ella pudiera encontrarse de nuevo, para que pudiera poner a sí misma en primer lugar. Fue cuando menos lo esperaba que Manuel apareció nuevamente en su vida. Estaba diferente. Sus ojos, que antes siempre estaban en constante lucha con sus propios demonios, ahora reflejaban una ligereza que Valeria no conocía. Se acercó a ella con una expresión seria, pero había algo más. Una vulnerabilidad que ella no había visto antes. Valeria, dijo, con la voz ronca. Sé que hice todo mal. Sé que te last time. Pero he cambiado. Estoy intentándolo, por mí mismo y por nosotros. Sus palabras, simples pero cargadas de sinceridad, penetraron en su corazón de una manera que ella no esperaba. Valeria lo miró por un momento, evaluándolo. Podía ver que había trabajado en sí mismo, que realmente había intentado encontrar una forma de controlar sus impulsos. Había algo en su mirada que le decía que él no estaba allí solo porque quería que las cosas volvieran a la normalidad, sino porque había llegado a la conclusión de que necesitaba un cambio interno. Sin embargo, ella también sabía que el cambio no ocurría de la noche a la mañana, y que no podría simplemente retroceder sin reflexionar profundamente sobre lo que eso significaría para ella. Necesito ver si esto es real, Manuel, respondió Valeria, con la voz firme. Puedes estar intentando ahora, pero necesitamos más que palabras. Necesitamos acciones. Sentía el corazón latiendo más rápido, la tensión en el aire era palpable. Aún lo amaba, pero no quería seguir viviendo en un ciclo de altibajos, de promesas no cumplidas. Manuel se acercó más, como si cada paso hacia ella fuera una forma de mostrarle que estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Lo entiendo. Y te voy a demostrar que puedo ser la persona que mereces. Voy a luchar por nosotros, Valeria. No voy a dejar que mi pasado destruya lo que tenemos. Parecía sincero, y por un momento, Valeria creyó en él. Pero, al mismo tiempo, la duda persistía. ¿Realmente podría cambiar? ¿O sería solo otro intento frustrado de controlar lo incontrolable? Valeria sintió el peso de su decisión. El dolor del pasado aún vivía dentro de ella, pero sabía que no podría seguir adelante sin antes tomar una decisión. Miró a Manuel, sintiendo una mezcla de emociones, amor, dolor, esperanza y miedo. Sabía que su viaje aún no había terminado, pero, por primera vez, sintió que ambos estaban listos para enfrentar lo que fuera que viniera. Quiero creer en ti, Manuel, dijo Valeria, suavizando la mirada. Pero tienes que demostrarme que estás dispuesto a hacer lo que sea necesario. No solo por mí, sino también por ti. El silencio entre los dos se llenó de una tensión palpable, pero también había una semilla de esperanza allí. Estaban dando el primer paso hacia una nueva posibilidad. Y así, con el corazón aún incierto, Valeria sabía que el camino por delante sería difícil. Pero, al menos, ahora sentía que no estaba sola. Manuel estaba dispuesto a luchar por ella, y tal vez, solo tal vez, su amor pudiera ser transformador, no porque fuera perfecto, sino porque ambos estaban dispuestos a enfrentar sus propios demonios de una manera saludable. El futuro, aunque incierto, finalmente parecía abierto a nuevas posibilidades.